necesito orar por mí mismo y también para que el Señor, pues la palabra pueda tener cabida y cavar profundamente en cada uno de nosotros en este día. Padre, una vez más, Señor, nos acercamos al trono de la gracia, como dice tu palabra en el libro de Hebreos, confiadamente por medio del pacto eterno de la sangre de Cristo. Señor Padre, en esta hora tenemos gran necesidad como pueblo de exponernos a los rayos vivificadores de tu bendita palabra, porque esa palabra es como lámpara a nuestros pies y lumbrera en este mundo lleno de tinieblas, oh Dios. Pero tú eres la luz del mundo, como dice Juan, la luz venía, la luz que alumbra a todo hombre. Y queremos darte las gracias porque esa luz bendita del glorioso evangelio de Cristo ha llegado a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestras almas, Señor. Y tú, Padre, en tu misericordia nos has salvado de esta perversa generación. Te pido, Padre, que me ayude, me dé la habilidad de poder expresarlo correctamente, trazar bien la palabra de verdad, como dijo Pablo a Timoteo. Poder, Padre, expresarlo tal como el Espíritu Santo inspiró esta palabra. Y te pido por mis amados hermanos, tu iglesia, los oyentes, que tu Padre amado los dé fe para oír y un corazón preparado, para que en todo tu glorioso nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una serie de mensajes sobre el libro de los Hechos, al cual invito a todos a abrir su Biblia, al libro de los Hechos en el capítulo 1. Estaré un par de semanas en el libro de los Hechos, dado la importancia de dicho libro. Lo que voy a hacer en este mensaje, voy a dar un panorama del libro de los Hechos y un poquito de historia. Y también la segunda parte del mensaje, voy a ubicarme en el primer capítulo del libro de los Hechos, tomar algunos versículos, 15 por lo menos, y según el Señor nos pueda guiar y enseñarnos en ese libro. El libro de los Hechos es la continuación del libro de Lucas. Lucas, que lo conocemos como el médico amado. Me encanta cómo lo presenta. Pablo lo llama a él el médico amado. Y Lucas es el único escritor que no es judío, griego o gentil. Es decir, que los demás escritores, no dije autores, ¿podemos saber la diferencia? Dije escritores. Ellos fueron los instrumentos que Dios usó a través de los tiempos para escribir toda la Biblia. Entonces, entre ellos, 39 escritores fueron de estirpe o nacionalidad judía. Pero el libro escrito por Lucas, que lleva su nombre, Lucas, el Evangelio según San Lucas, y el libro de los Hechos fue escrito por la misma persona, Lucas, el médico amado. Y de Lucas, pues, sabe muy poco. No conoció a Jesús personalmente, no era uno de los discípulos, no se considera un apóstol. Pero qué gran legado le ha dejado Lucas al pueblo de Dios con estos 2 tomos, el Evangelio según San Lucas, que lo que encontramos ahí en ese Evangelio, él cubre desde el nacimiento de Jesús hasta la resurrección de Jesucristo. El capítulo 24, los caminantes de Emaús, ¿recuerdan? Eso él cubrió aproximadamente 30 años para escribir todo eso, el periodo de él. Luego nosotros encontramos que se lo dirige a este hombre llamado Teófilo, ¿recuerdan?
Teófilo, que significa amado de Dios, amigo de Dios, pero de Teófilo hay algo que aprendí, ¿verdad? Porque uno siempre tiene que seguir aprendiendo. La vida, uno debe continuar aprendiendo. Y como les dije a los estudiantes hace poco, ir desaprendiendo aquello que está errado, pues uno lo desaprende, se lo saca. Viene la luz, viene la palabra, y uno eso hay que descartarlo porque la palabra me dice lo contrario. Entonces Lucas le dirige el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos a este hombre llamado Teófilo. ¿Quién será este hombre llamado Teófilo? ¿Verdad? Bueno, hay una expresión que nos da una clave y es que le llama excelentísimo Teófilo. Ese término, excelentísimo, se usaba para, por ejemplo, los gobernadores de Roma. Se usaba para personas que están en grandes lugares de posición. ¿Sabe para qué se usaba también? Para los abogados. Entonces, algunos dicen que Teófilo fue el abogado de Pablo. Yo no había indagado por ahí, pero hay una gran posibilidad. Entonces, él va a representar a Pablo porque Pablo llegó a estar preso en Roma, y Teófilo tiene sentido, pero vuelvo y digo, es solamente una teoría plausible, que es posible, que Teófilo quiere entender, cuéntame lo del cristianismo, ¿qué fue lo que pasó? Háblame. Entonces Lucas le da el primer tratado y comienza con el nacimiento de Jesús, sus milagros, sus parábolas, todo lo que habla, hasta que llegó al capítulo 24 de Lucas, donde habla en el capítulo 24 de Lucas, habla de su aparición. Y luego él continúa la narración con el libro de los Hechos, partiendo de su ascensión, lo hemos de ver, cuando el Señor regresa al seno del Padre, desde ese momento hasta el encarcelamiento del apóstol Pablo, que Pablo está en Roma. El periodo del Evangelio de Lucas, 30 años, cubrió 30 años, y el periodo de los Hechos, él también cubre aproximadamente 30 años de más. Hay algo muy importante también con relación a todo esto, y es que en el libro de Lucas nosotros vemos a Jesucristo haciendo la obra del Padre con ese cuerpo físico, su cuerpo. Es decir, Jesucristo se movía de un lugar a otro. Si Jesucristo estaba en Jerusalén, él no podía estar en Capernaum. Si estaba en Capernaum, él no podía estar en Jerusalén. Es decir, estaba limitado a ese cuerpo. Y él, como lo narran los evangelios, él está predicando de lugar en lugar. Pero él repetidas veces le dice a sus discípulos, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es necesario, cada vez que el Señor le hablaba de que él tenía que partir al seno del Padre, ¿qué acontecía con los discípulos? Ellos se acongojaban, estaban muy tristes. Y él le dijo en un momento dado, él le dijo, yo me iré, pero no os dejaré huérfanos, ¿recuerdan? Yo le enviaré el Consolador. Es necesario porque el Consolador no puede venir a estar con ustedes hasta que yo parta al seno del Padre. Y es precisamente ahí donde Lucas, el médico amado, Lucas, el gran historiador de la iglesia. Yo he leído libros de historia, yo estudié historia de la iglesia cuando yo me preparé académicamente y leí todas las materias que me dieron el profesor, los tomos, los libros, pero no hay un tomo o un libro más importante sobre la historia de la iglesia que el libro de los Hechos. Ahí está el inicio, ahí está, yo diría, la esencia de qué aconteció. Y el libro de los Hechos es un eslabón que une los evangelios. Tenemos los 4 evangelios, ¿okay?
Luego tenemos aquí el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos es el eslabón con las epístolas que vienen después. Es decir, que el libro de los Hechos tenía que ser escrito, era necesario. En otras palabras, ¿qué aconteció con Jesús después que Jesucristo fue llevado, como lo vamos a ver en el capítulo 1? ¿Qué aconteció con Jesús? Él desapareció. ¿Qué aconteció con él? ¿Qué aconteció con los discípulos? ¿Qué aconteció con todos esos creyentes que habían creído en Jesús en el libro de Marcos, Mateo, Lucas y Juan? ¿Qué aconteció? Entonces, el libro de los Hechos, ahí narra Lucas, el historiador, y no hay, el Señor hace maravillas. Porque fíjese, alguien podría decir, ¿quién sería mejor para escribir la narración en los acontecimientos, lo que aconteció en Jerusalén, que un judío? No, el Señor dijo, no voy a coger un judío, voy a coger a un griego, a un gentil. Y no solamente un gentil, sino un hombre sumamente preparado, capacitado. Primeramente era un médico. ¿Qué es lo que hacen los médicos? Los médicos son muy analíticos. Los médicos escriben, los médicos investigan. Cuando usted va a un médico, ellos tienen que investigar. Ellos tienen que investigar la enfermedad que usted tiene. Entonces, Dios escoge a Lucas para ser historiador y para él escribir todo lo que acontece con los discípulos, la iglesia, después que Cristo partió. En el capítulo 1 del libro de los Hechos fue alzado, como lo hemos de ver. Es decir, que es un libro de mucha importancia. Lucas, usted lo encuentra en 4 ocasiones que usted lee el libro de los Hechos. Lucas dice nosotros, usa el término nosotros o zarpamos. Es decir, cuando él dice nosotros, indica que Lucas estaba presente con el apóstol Pablo. Lucas acompañó al apóstol Pablo en 2 de sus viajes misioneros. Lucas estaba con el apóstol Pablo, particularmente en esos largos viajes. Recuerden, hermano, no había aviones, no habían estos barcos que van de un lugar a otro en asunto de, ya usted sabe, rápido. Cogía meses llegar de un punto a otro. Lucas estaba ahí. Y no solamente lo atendió al apóstol Pablo, era amigo de él, amigo del apóstol Pablo. No solamente eso, Pablo tenía un médico de cabecera. Es decir, que ¿usted cree que si Pablo estaba enfermo, Lucas no podía sugerirle al apóstol Pablo, mira, yo soy un médico, no puede tomar agua? Le dijo, por ejemplo, a Timoteo, le dice Pablo, échame un poco de vino al agua por causa de tus enfermedades. ¿Por qué? Porque el agua en esos tiempos era terrible, el agua que ellos ingerían. Entonces, es decir que Dios usó a Lucas de una manera extraordinaria. No predicó un sermón Lucas, pero ¿cuántos sermones? Qué gran legado le ha dado Lucas a la iglesia por medio de este evangelio, ¿verdad? Y cuando él escribe el libro de los Hechos, este es el libro donde se habla de una manera muy gloriosa de la persona del Espíritu Santo, su guianza, su empoderamiento. Una de las preguntas que uno se hace cuando uno lee el libro de los Hechos, por ejemplo, ¿y cómo es que en el libro cuando nosotros nos encontramos con los apóstoles en los evangelios, vemos un grupo de hombres atemorizados? ¿Se recuerdan cuando Cristo murió? Cuando él fue arrestado en el huerto, ¿qué hicieron los discípulos? Salieron todos corriendo. Es más, en el pie de la cruz, dice que las mujeres estaban al pie de la cruz con el Señor crucificado. Y también estaba, dice que Pedro de lejos miraba, porque ya lo había negado 3 veces. Entonces, de repente, ¿qué es lo que acontece con los discípulos
cuando nosotros encontramos a los discípulos en el libro de los Hechos. Alguien ha dicho lo que aconteció, el empoderamiento, ¿entienden? El empoderamiento, la osadía para predicar, la osadía para llevar a cabo, la osadía para hacer milagros. ¿De dónde ellos tienen, de dónde adquieren todo eso? La respuesta que dan fue Hechos capítulo 2, el descenso de la promesa del Padre, que lo había dicho varias veces. No salgáis de Jerusalén, ¿recuerdan? No salgan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros, recibiréis poder. Hechos 1:8. Recibiréis poder y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Yo diría, amén, eso es cierto, pero hay otros factores. Factor primero fue que ellos fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, antes del descenso del Espíritu Santo, ellos, el Señor se le apareció, creo que son 11 o 12 veces. 11 o 12 veces se aparece Jesús, que a las mujeres que están en el sepulcro, que a los discípulos estando Tomás ausente, que a los discípulos estando Tomás presente, que al otro, y dice Pablo, y luego se aparece a 500 hermanos juntos. ¿Qué es lo que quiere indicar el Espíritu Santo? Que quiere dejar por claro que Jesucristo verdaderamente resucitó entre los muertos y que dejó docenas y docenas de testigos, no solamente unos cuantos aislados, sino 500 hermanos, dice Pablo, y todavía algunos viven, algunos duermen. Todavía en la época todavía había testigos de personas que vieron a Jesucristo resucitado entre los muertos. Porque ¿qué es lo que dice Pablo? Que si Cristo no resucitó entre los muertos, vana es nuestra fe. En otras palabras, es un pilar doctrinal, la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Mira, hermano, a través de los años ha habido debate. Personas que niegan, ellos han negado la virginidad, el asunto de que Cristo nació por medio de una virgen. Ellos han hecho ridículo todo eso. Está bien, yo puedo argumentar todo eso. Pero ¿a quién escogió el Señor Jesús? ¿A quién escogió Dios para hablar del nacimiento virginal de Jesús? A un médico. ¿Y quiénes son las personas más incrédulas que todos lo examinan, que todos son analíticos? Dios escoge a un médico para hablar en Lucas capítulo 2 precisamente del nacimiento virginal del Señor. ¿Ha pensado en eso? A un médico, que el médico, una persona que pondría en duda algo, porque Lucas seguramente como médico, ¿a cuántas mujeres atendió en el parto? Mas sin embargo, Lucas, dirigido por el Señor, de una manera tan extraordinaria como hemos de ver, cómo el Señor escoge a este griego, a este hombre que no conoció a Jesús, y él seguramente entrevistó a María, porque recuerde, él estaba escribiendo el libro de Lucas y el libro de los Hechos para una persona que estaba investigando, que posiblemente representó a Pablo como abogado y tenía que contarle, y él tuvo que entrevistar a María. Entrevista a María, cuéntame. Y ahí viene María y le cuenta, estando yo en este lugar, se me apareció el ángel y me dijo, bienaventurado, y le cuenta. Y luego, seguramente tuvo él que hablar, con Pablo. Cuando Pablo estaba viajando, cuando Pablo estaba con él en el barco, él comenzaba y narraba, y gradualmente él pudo minuciosamente escribir lo que nosotros ahora estamos disfrutando como el libro de los Hechos, estos 28 capítulos. Es algo tan extraordinario, tan extraordinario. Entonces, el libro de los Hechos, se le dice aquí, libro de los Hechos de los Apóstoles. Corrección, por favor, corrección. Ahí, primeramente, el título no es divino. El título que se le da, aquí dice, mi Biblia dice Hechos, ¿verdad? En otra versión dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Perdón, porque ahí solamente se narra a Pedro, a Juan y a Pablo, a Felipe y a Esteban. Básicamente lo que ellos hicieron. Los otros apóstoles no
no se menciona lo que ellos hicieron. Estaría incorrecto entonces. ¿Cuál sería la correcta manera de ver el libro de los Hechos? Bueno, en Mateo, Marcos y Lucas y Juan está Cristo haciendo sus obras, enseñando sus parábolas, sanando a los enfermos, con un cuerpo limitado al tiempo y al espacio. ¿Qué acontece cuando el Señor Jesús asciende a la diestra del Padre? Estuvo 40 días, hermano, después que el Señor resucitó, Él estuvo 40 días en la tierra. ¿Qué estuvo haciendo? Solo tú, Jehová, lo sabes. Pero en esos 40 días, Él se aparecía y desaparecía. Se aparecía a este y aparecía a los otros. Imagínate, en un momento dado hasta comió con ellos. Ellos lo encontraron y tenía unos peces ahí. Y le preparó hasta un almuerzo a ellos. En otras palabras, no es un fantasma. No es un fantasma que ha aparecido. No es una aparición. No. El Señor quería dejarle de una manera indeleble, de una manera clara, esculpida en la mente, en el alma de ellos, que verdaderamente el Señor Jesucristo había resucitado. Y la manera de nosotros lo vimos. Nosotros lo vimos, como dice Juan. Y nosotros vimos su gloria. La gloria del unigénito lleno de gracia y de verdad. Nosotros, y dice Juan, tocante al verbo de vida. Lo que nosotros hemos visto, nosotros lo hemos palpado, lo hemos tocado. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Lo vimos antes de ser crucificado y lo vimos después que resucitó de entre los muertos. Esos hablamos. Y por eso ellos, la resurrección, número 1, le dio ese empoderamiento. Empoderamiento. Segundo, el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en el capítulo 2, dice que habían 120 personas en el aposento alto. Entre ellos estaba María, estaban también, porque sabe que los hermanos de Jesús, están oyendo lo que estoy diciendo. Sí, María tuvo más hijos porque estaba casada con José. Y luego que dio a luz, lo dice la Biblia, no la conoció, ¿entiende eso? No la conoció, no se unió José sexualmente a su mujer, era su mujer. Y como era su mujer, él vivió con su mujer y él engendró hijos e hijas, hermanos y hermanas. Esto hay que decirlo completamente porque a veces, si hay un católico aquí, yo no puedo decir disculpe que digo esto, no. Yo estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Yo estoy repitiendo. Yo no le pido perdón a nadie por una verdad que está ahí en la Biblia. Usted que tiene que ponerse a la par y en su misma Biblia católica, usted mete la Biblia católica, yo le voy a enseñar que Jesús tuvo hermanos y hermanas. ¿Estamos claros? Nos damos un abrazo y seguimos adelante. Entonces, las cosas hay que ponerlas claras. El pueblo de Dios tiene que ser personas de convicción. Tiene que entender la palabra de Dios y todo mito, toda cosa errada, echarlo a un lado. Entonces, ahora, mire esto ahora, ¿qué es el libro de los Hechos? Yo lo veo de esa manera. Es Jesús, por medio de su Espíritu Santo, haciendo sus mismas obras por un cuerpo multimiembro que es su iglesia. ¿Me está entendiendo? Esta palabra ya no es por el cuerpo de Jesús, porque ascendió a la diestra del Padre. Pero ahora viene Jesús por medio de su Espíritu Santo a habitar en esos 120 y luego en 3,000 el día de Pentecostés y luego 5,000 más, ya hay más de 8,000. ¿Y qué acontece? Jesucristo se ha multiplicado y ahora no solamente Jesucristo sanaba a los enfermos, Pedro va y ora por ese paralítico. No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Pedro, Pablo, Felipe, el otro, nosotros. Ahora Cristo está haciendo su obra. Ya Cristo está haciendo su obra por más de 2,000 años. Más de 2,000 años. Entre esa cosecha de alma que llegó el evangelio de diferentes lugares, hasta que llegó a usted. A usted llegó el evangelio.
Y llegó el Evangelio, comenzando por ese derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, cuando todos ellos salieron en diferentes lugares. Ya el Evangelio, cuando llegamos al libro de los Hechos, que al principio, porque mire cuál es el programa, Me seréis testigo en Jerusalén. Usted lee el capítulo 1 al 7, habla de el ministerio a los judíos en Jerusalén. Luego usted lee en Judea y en Samaria, capítulo 8 de los Hechos al capítulo 12. Y luego hasta los últimos confines de la tierra, capítulo 13 al capítulo 28 del libro de los Hechos. Ahora, es la expansión. El libro de los Hechos tiene que ver con la expansión del Evangelio. El libro de los Hechos tiene que ver con las obras que Jesús continúa haciendo ahora por la iglesia, por ese cuerpo multimiembro que somos nosotros. Ahora, mire esto. Cuando Jesucristo predicó, algún momento dado, ¿usted encuentra que Él predicó y se convirtieron 3,000 almas? ¿Usted encuentra que Jesucristo predicó y que en un momento dado se convirtió 3,000 almas? En ningún lugar. No me digan, no menciono los 5,000 de pan y los peces, porque esos eran falsos cristianos, esos se fueron. ¿Recuerdan? Si no comes mi carne, si no bebes mi sangre, ¿recuerdan esa parte? Y todos salieron, se desaparecieron y solamente quedaron los discípulos. Pero ¿qué acontece cuando ellos fueron testigos de la resurrección de Jesucristo? ¿Qué acontece cuando cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos y le da esa osadía, ese empoderamiento? Pero hay algo más que no se menciona, y por eso uno siempre tiene que estar estudiando y leyendo, investigando las cosas. Hay algo más muy extraordinario, y es que con el derramamiento del Espíritu Santo, las escrituras del Antiguo Testamento fueron abiertas. ¿Usted ha notado que en los evangelios ellos no citan el Antiguo Testamento? ¿Usted ha notado que ellos hablan en los evangelios, Pedro, el otro, y no mencionan nada del Antiguo Testamento? ¿Y qué acontece después que viene el Espíritu Santo? Esto fue lo que dijo el profeta Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué acontece? Que de repente las escrituras del Antiguo Testamento, todo lo que tiene que ver con el Mesías, las profecías, de lo que dijo Moisés, lo que dijo el otro, todo el Antiguo Testamento cobró vida. Entonces ellos fueron empoderados para ser esos testigos por 3 cosas. Número 1, la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Eso nos empodera a nosotros también, porque nosotros creemos, predicamos, afirmamos, confirmamos que Jesucristo resucitó entre los muertos, que esto no es un cuento de hadas, que esto es una realidad. Y la realidad es que el Señor Jesucristo ha cambiado nuestras vidas. El poder de la resurrección de Jesucristo ha llegado a nuestro corazón, y por eso ahora nosotros somos creyentes. La resurrección de Jesucristo entre los muertos, el derramamiento del Espíritu Santo. Nadie puede ser creyente sin el Espíritu Santo. Para ser creyente, el Espíritu Santo tiene que hacerle sombra a uno. Te lo voy a decir de esta manera. La manera que para mí ha sido clara por muchos años. Mire, el Espíritu Santo viene sobre María, estéril. No había sido tocada todavía, no había sido tocada por un hombre. Ahí no hay nada, ahí no hay vida. José no la tocó hasta que nace Jesús. El Espíritu Santo le hace sombra. ¿Y qué acontece? Que ella concibe, y lo que está en su vientre, le dijo: llamará su nombre Jesús, Mateo 1:21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, el Salvador. Entonces, lo mismo acontece. Mire esto, la simiente, el Espíritu Santo engendra, de alguna manera ovuló, escuche bien, ovuló un huevo de los ovarios de María, sin la intervención de un espermatozoide. Ya usted sabe, esto es biología simple, biología. No hubo intervención humana. Nosotros somos el producto, usted sabe, del huevito de mamá, ¿verdad? Y luego la espermatozoide de papá, que se unieron en el vientre de mamá,
duramos 9 meses y ahí nació fulano y fulana de tal. En el caso de Jesús no fue así, fue la obra del Espíritu Santo. Cuando la persona nace de nuevo, cuando la persona pasa de muerte a vida, acontece lo siguiente. María no podía producir a Jesús. María no podía hacer nada, ella simplemente se sometió a la voluntad de Dios. Ella tuvo fe, se le habló, le vino la fe, ella creyó, dijo, he aquí la esclava del Señor. Yo no lo entiendo, ¿cómo puede ser esto? No conozco varón. El varón te conoce a ti, María. El varón te conoce a ti. Y el varón te conoce a ti. Antes de la fundación del mundo, el varón te conocía a ti. Y llegaría el momento cuando el Espíritu Santo haría sombra en ese corazón de piedra. Este corazón malvado mío, perverso mío, aún siendo muchachito. El Espíritu Santo vino, se da la luz sobre ese corazón y algo aconteció y es el nuevo nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es, nací de papá. Pero lo que es nacido del Espíritu. No dice Espíritu será. ¿Cómo dice? Espíritu es. Entonces, amado hermano, si usted es creyente genuino, usted es una persona espiritual porque usted ha nacido de lo alto, no es perfecto, pero ha nacido de lo alto y el Espíritu bendito de Dios que le hizo sombra a María, ese mismo Espíritu le ha hecho sombra a usted y lo que ha sido engendrado en usted ahora es el santo ser. Es decir, que estamos preñados de Jesús. Estamos preñados de Jesús. ¿Quiere evidencia? Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado dentro de vosotros. Entonces Jesucristo está siendo formado cada uno de nosotros. Si es un nuevo en la fe, solamente, ¿cómo lo podemos decir? Cuando toman esa fotografía ahora moderna que solamente se ve, no sabemos cómo, pero ahí está. Pero ¿qué acontece según pasa el tiempo? Se hace más clara la visión, se ve más del Señor. Entonces ese libro es el libro de los Hechos, es el libro que habla mucho del Espíritu Santo. Una de las cosas extraordinarias de Lucas, y es que Lucas fue un tremendo evangelista. Como él estuvo dando campaña, no me estoy refiriendo a esto. ¿De qué manera? Note, cuando usted tenga tiempo, busque en una concordancia Lucas y Hechos y busque en esos dos libros la palabra salvación, lo que habla. Usted va a encontrar cuánto énfasis él le da a la salvación. A la salvación. Para darle un ejemplo, solamente le voy a dar un ejemplo. Ustedes recuerdan Simeón, aquel anciano, ¿verdad? En el capítulo, usted recuerda, que esperaba la consolación de Israel. Usted recuerda en el Lucas 2, ¿verdad? ¿Y qué usted ve ahí con relación a Simeón? Él dice que él había preparado la salvación delante de sus enemigos, en el capítulo 2, versículos 30 a 31. Dice que esa salvación es otorgada por Jesucristo. Y luego dice que es ofrecida a todos los pueblos. Eso es Lucas hablando por medio de la boca de Simeón en el capítulo 2 de Lucas. En otras palabras, usted ve el énfasis, cuánto habla Lucas, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo, ¿dónde que aparece? ¿No es en Lucas? De la dracma perdida. En otras palabras, el énfasis de la salvación. Y Lucas todavía está predicando el evangelio por medio de este evangelio. El libro de los Hechos es un libro doctrinal, donde él habla mucho de la salvación. Los teólogos le llaman eso soteriología, es la palabra que usan, pero es salvación. Es un libro que habla de salvación o eclesiología, saber lo que es la iglesia, cómo era la iglesia, qué hizo la iglesia, de qué manera vivía la iglesia.
¿Ah? ¿Cómo presenta Lucas a la iglesia? Oh, lo que creyeron era de un mismo corazón. Y compartían las cosas y tenían todo en común. Y estaban en oración, en la doctrina de los apóstoles. Y compartían el pan y en la evangelización. Y también el libro de los Hechos es un libro de defensa o de apologético. Apologético significa que se defiende la fe. Mire Pablo cómo defiende la fe cuando Pablo se presenta. Cuando Pablo se presenta delante de Festo, delante de Félix, delante de los Césares de Roma. Es un libro donde también habla de gran persecución. Es el libro de los viajes misioneros del apóstol Pablo. En el capítulo 13 comienza el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y cómo a partir de Antioquía, cómo el evangelio comenzaba a expandirse o a difundirse a través del pueblo romano. Es el libro de la expansión del evangelio. Cómo crecía la iglesia. ¿Cuál era el factor que hacía que la iglesia se multiplicaba en número? Usted nota que en muchas ocasiones dice esa palabra, y el Señor añadía el Señor a la iglesia lo que iban a ser salvos. Una persona puede estar en una iglesia, en una congregación, por persuasión. Bueno, yo voy porque después de todo mi mamá va ahí, yo no tengo nada que hacer. Bueno, yo voy ahí porque siempre nosotros somos gente religiosa y hay que ir decíamos nosotros, hay que ir a misa, ¿verdad? Hay que ir a la iglesia, pues yo tengo que ir a la iglesia. Pero la razón por la cual nosotros congregamos es porque nosotros amamos al Señor. Porque Él es nuestro Dios. Porque estamos sumamente agradecidos de la obra de salvación que ha hecho en nuestras vidas. Ese es el móvil, eso es lo que nos motiva a nosotros. Entonces es importante. Entonces vemos aquí en el capítulo 1, del 1 al 7, ahí está, me seré testigo en Jerusalén. ¿Quién es la figura principal de ser testigo en Jerusalén? ¿Quién estaba en Jerusalén? ¿A quiénes vino Jesús primeramente? A los suyos vino. Yo he venido primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién usó el Señor para tirar la red, para coger una gran cantidad de almas día de Pentecostés? Al apóstol Pedro, judío. Y ahí comienza. Luego llegamos nosotros y luego Dios usa un diácono llamado Felipe en Hechos capítulo 8. ¿A dónde? A los samaritanos. Me seré testigo en Jerusalén, Judea, Samaria. Se está cumpliendo gradualmente. Y luego del capítulo 13 al 28, la figura principal es el apóstol Pablo. Y él sale en su primera misión, de esos 3 viajes misioneros, él sale desde Antioquía. ¿Y por qué de Antioquía? Porque ya el evangelio ya había Jerusalén, había llegado a Jerusalén. Y el Señor dijo que el plan de él era Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Entonces, ahí comienza el evangelio. Ahora, pero ¿usted cree que no va a haber oposición cuando se predique el evangelio? ¿Usted cree que todo pasó, verdad? Todo fue algo sin ningún tipo de problema? No. Los que quieran vivir piamente, dice la palabra, lo leíamos hace un poco, los hermanos que toman la clase conmigo, en Timoteo, los que quieran vivir piamente padecerán persecución. Había oposición de afuera, los religiosos, los escribas, los fariseos, el Sanedrín, las sectas falsas querían invadir la iglesia. Estaban las turbas que querían matar a los apóstoles y mataron a algunos, a Santiago a filo de espada, a Esteban el primer mártir, a Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo, a Pablo finalmente, a Pablo se cree que lo lanzaron los leones o más bien dicen lo decapitaron, le cortaron la cabeza al apóstol Pablo. Eso era persecución. También persecución financiera. ¿Saben lo que hacían? Si era cristiano y sabían que era cristiano, lo aborrecían, lo odiaban. Y una de las cosas más extraordinarias es que en vez de la iglesia amilanarse,
meterse en una cueva, la persecución, el derramamiento de sangre. Dicen los historiadores que la sangre de los mártires es semilla de creyentes. En otras palabras, en todos los lugares. Yo estuve leyendo, yo no sé si usted ha oído, si tiene oportunidad, hermano, por favor, lean las biografías de personas como David Livingstone. Lean la biografía de Jonathan Edwards, lean la biografía de estos grandes predicadores. Aún están nosotros anoche, hacía tiempo. Yo estaba viendo anoche con Margarita El progreso del peregrino. Usted debe leer El progreso del peregrino. Juan Bunyan, una cárcel, 11 años preso por predicar el evangelio. Y solamente tenía que negarlo. Y él lloraba, ay, mi cieguita, mi hija, una hija ciega que tenía. Y estar 11 años y preso por causa del evangelio. En China hubo unos cuantos misioneros que llegaron a la China y llegó bajo el régimen de Mao Zedong, y todos los creyentes que habían tenían que desaparecerse a pena de muerte. Y se quedaron unos cuantos misioneros y los que fundaron la misión en la China tuvieron que regresar a su patria. Y luego pasaron creo que 20 años y ellos le dieron oportunidad de regresar, y ellos pensaban que eso se acabó. Ese grupito que se quedó está en el anonimato. La gran sorpresa fue que cuando ellos regresaron, hermano, subterráneamente, en los bosques, en las cuevas, secretamente, y el evangelio se había expandido de una manera, hermano, aún más que cuando ellos estaban presentes. Es decir, que la persecución no fue un impedimento. El Señor lo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Él dijo esa promesa, eso se va a cumplir. La palabra de Dios se va a cumplir. Por encima de todo, aun cuando la iglesia esté durmiendo, aun cuando nosotros seamos infieles, Él va a cumplir su propósito, hermano. Él va a cumplir su propósito. Entonces ahora vemos por dentro, había persecución por dentro, falsos obreros, el engaño, la primera mentira, Ananías y Zafira. Recuerdan que caen muertos porque tomaron, se corrompió, hubo engaño. Hubo también la primera falsa conversión. Le voy a hablar de eso, creo que el próximo domingo. Simón el mago. ¿Recuerdan a Simón el mago? Simonía, que usan el evangelio. La iglesia está plagada, sectores de simonía. Milagros falsos, campañas falsas, o la cámara ahí. Y luego descubren que era todo un engaño. ¿Me está entendiendo, hermano? Simonía por dinero, y la gente para de sufrir. Recuerda los brasileros. Cuidado por ahí, los brasileros. Pues todo esto, todo engaño. Entonces, iglesia club, donde la gente viene como a janguear. ¿Para dónde tú vas? I'm hanging in church today. Yo voy a janguear en la iglesia. Ustedes lo han visto. Janguear, como que es algo para nosotros. La iglesia es para que Dios sea honrado, para que su palabra sea el centro, la circunferencia y el ápice de todo lo que la iglesia diga. El cántico, la alabanza, el saludo, la primera parte, la segunda parte, al salir. El centro tiene que ser la palabra de Dios, cristocéntrica, palabra céntrica. Habían falsos maestros. Mira toda persecución por los falsos maestros, falsos hermanos, la sanguijuela. Yo tuve que buscar esa palabra en el diccionario porque quería estar seguro de darle a usted la correcta. ¿Sabe la sanguijuela? Eso es algo que le llaman leche, que se meten y chupan, viven de la sangre de los otros. Dios no quiere cristianos sanguijuelas. ¿Estás entendiendo? Que solamente quieren chupar y no dar nada. No, es para dar. Es para compartir, es para amar, es para usar lo que Dios nos ha dado. Falsos maestros, creyentes sanguijuelas, el temor, el legalismo, el misticismo, engaño por todas. Ahora vamos al capítulo 1, la segunda parte del mensaje es el capítulo 1 del libro de los Hechos, al cual yo le voy a invitar a ustedes a que abra ahí. Capítulo 1 del libro de los Hechos, ahora vamos ahí. Ahora, quería darle ese panorama de todo eso, así no tengo que repetirlo las otras semanas. Usted tiene ya una idea clara
de ellos. Ahora viene aquí el capítulo 1. Dice aquí, capítulo 1 del libro de los Hechos. Y vamos aquí a exponer un poco estos textos. Dice aquí, ahora Lucas, el médico amado, le va a dirigir su segundo libro. El primero fue el Evangelio según San Lucas. Ahora, Lucas el médico, Lucas el historiador, mira hermano, aún las personas que no son creyentes, los que simplemente leen literatura, dice que una de las narraciones más extraordinarias fue el naufragio en alta mar de Pablo, ¿recuerdan? Cómo él lo describe, es como que uno está ahí. Usted comienza a leer eso, es como una película, uno como que no puede dejar, no quiere leer. Hay intriga, hay algo que te cautiva. Pues ese fue el instrumento. El Señor conocía la mente de Lucas. El Señor conocía la preparación intelectual de Lucas. Hermano, una de las cosas más extraordinarias es que Dios usa gente intelectuales. Pero Dios usa también a gente humilde como pescadores. A un Amós, que era un campesino. A una viuda que tenía torta y que estaba ready para morir. Dios usa diferentes medios. Y ahora viene Lucas y le va a escribir el segundo libro. ¿Cómo lo dice? Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿A qué se refiere? En el primer tratado, cuando te escribí el Evangelio de Lucas, yo en ese libro, el primer tomo, solamente comencé a hablarte acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer en su cuerpo físico. Ok. Dice, yo comencé a hablarte de todo, hasta el día en que fue recibido, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿A qué se está refiriendo esa parte? En otras palabras, yo comencé de su nacimiento, ¿verdad? La juventud de Jesús no dice nada. ¿Por qué no dice nada? Porque el Señor nos dice a nosotros, okay, ¿a ti qué te importa? El hombre siempre quiere, o sea, Dios nos da a nosotros exactamente lo que Él quiere. No era necesario saber. Es más, de ahí a unos libros apócrifos, a un montón de inventos, que el Señor Jesús convirtió a un niño en un burro, un montón de sandeces, por no decir estupideces, ya lo dije, porque eso es lo que es, sandeces. ¿Entiendes? Entonces, el Señor no, de la edad de cuando el Señor Jesucristo está de 12 años, luego, bebito, prestado, luego viene 12 años en el templo, 18 años, no se sabe nada. Y aparece Jesús a la edad de 30 años al lado del río Jordán para ser bautizado. Es más, no ha dado más todavía, más que lo que, es más, no tenemos tanto y a veces comemos tan poco la palabra. Ahora, dice, hasta que fue recibido después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Cuál fue el mandamiento que les dio? Usted lo va a leer en breve. Dice aquí. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. Mire esto. Después de haber muerto en la cruz, Él se presenta vivo. ¿De qué manera? Con muchas pruebas indubitables. ¿Qué significa indubitable? Indudable. Que no se pueden contradecir. Que tienen peso. Como que se aparece a 500 hermanos juntos. Se le aparece a mujeres. Se le aparece. El último que se le apareció fue a Pablo como un abortivo. Se le aparece en Lucas 24 a los caminantes de Maús. Camina sobre las aguas. Come con ellos. Es más, les muestra las heridas en su costado. Les muestra las heridas en sus pies. Les muestra las heridas aquí en su mano, en esta parte. Pues si fuera aquí, se raja el clavo. Si fuera aquí, en esta parte ahí. Le demuestra y dice, es más, Tomás, si tú quieres, mira, ven, mete tu dedo aquí ahí. Y a mí me conmovía. Me conmueve eso. Que el Señor esas heridas las va a tener, la tiene todavía. ¿Usted sabe eso? Él las tiene. Cuando Él resucitó, esas heridas no se cerraron, ni se van a cerrar.
eso va a ser un eterno recuerdo. Un eterno recuerdo. Pecador, mira lo que hice por ti. Pecador, al verlo, lo que nosotros más deseamos. Ay, me corté, ay, la curita, el levantaje, de una vez vamos saliendo corriendo. Nos ponemos con ñoñería, ¿verdad? De una vez, ay, pero mira, está botando sangre. El Señor Jesús botó no solamente una gota de sangre, Él botó toda su sangre por nosotros en el Gólgota. Ahora dice aquí, muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles, mire esto, hermano, apareciéndoseles, ¿por cuántos días? Por 40 días se apareció, 40 días, hermano, 40, el número de prueba, 40 días en el monte Moisés, 40 días la tentación, 40 días, 40 el número de prueba, 40 días, 40 años, Moisés en la corte de Faraón, 40 años pastoreando ovejas, 40 años siendo pastor del pueblo de Dios, 40, el número de prueba, ok. ¿Y qué hacía también? Hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos, aquí está el clave, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es la promesa del Padre? El descenso del Espíritu Santo. Ya cuando Él resucitó en Juan 21, si mal no recuerdo, Él sopló el Espíritu. Pero ahí, en el día de Pentecostés, un evento histórico, un evento que no se ha repetido desde ese día, un evento tal como el día de Pentecostés, y dice que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos días? 10 días después. ¿Entienden? Él duró 40 días después que resucitó. Y a los 40 días exactamente, Él asciende a la diestra del Padre. Y 10 días después, 50, Pentecostés. ¿Ya? Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Entonces 50, tiene que ver con la Pascua. ¿Qué le dijo? Bueno, esperen, reciban y sean llenos. Esperen, reciban y sean llenos. Y me seréis mártires. Aquí lo dice. Luego dice, versículo 6. Entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, mire la pregunta que le hacen. Señor, ¿restaurará el reino en este tiempo? ¿Restaurará el reino a Israel en este tiempo? ¿A qué se está refiriendo? Israel estaba bajo la bota de Roma. En los asuntos religiosos, Roma no se interponía. Es más, Herodes le hizo un gran templo para congraciarse con los judíos. Es más, los judíos amaban a Herodes. Era un malvado, pero yo lo amaba. ¿Por qué? Porque invirtió millones. Eso es lo que ustedes, esta gente son religiosas. Para yo mantener mi poder político, era un gran estatus político. ¿Sabes cómo son los políticos? ¿Verdad? Que le buscan la manera de cómo comer el cerebro a los pueblos, especialmente a las personas pobres en los campos, para que le den el voto. Le dan el voto, es seguro. Y ellos sabían que ellos eran amantes del templo. ¿Y qué hizo Herodes? Le hizo un magnífico templo hasta que fue destruido en el año 70. Entonces, dice, ¿cuándo nosotros vamos a ser nación? ¿Cuándo vamos a tener todo el gobierno? ¿Cuándo estos romanos vamos a acabar con ellos? ¿Cuándo será esto? Ellos siempre estaban esperando un reino humano. ¿Qué fue lo que Cristo dijo muchas veces? Mi reino no es, ¿de dónde? De este mundo. Mi reino no es de este mundo. Mi reino, es más, Él le dijo, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Entonces le dice entonces aquí,
Aquí viene el programa de la iglesia que no ha cambiado. Pero, olvídense de esto. En otras palabras, miren, hermano, ellos quieren poder político, ¿me entienden? Cuando nosotros nos vamos a levantar y vamos a tomar el reino, y él dice, ustedes van a tener poder. Oh, sí, pero va a ser el poder del Espíritu Santo. Y no va a ser un poder político, va a ser un poder espiritual. ¿Entienden? Por eso es que una congregación, estamos llamados a votar. Usted vota, es un privilegio. Votamos por el presidente, el alcalde, es un derecho, ¿verdad? Un privilegio que tenemos. Estamos envueltos en muchas cosas que debemos participar como ciudadanos de la nación. Participar. ¿Entiendes? Si en la escuela dictan una ley, en la escuela donde están mis hijas, hay algo que está en... Yo voy allá, yo hablo con el principal, o hablo con este, o hablo con el otro. Yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Ah? O ustedes van a hacer esto. No, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo tengo el derecho. Pero la iglesia no es para envolverse en política. No es para envolverse en política. Del momento que un pastor se envuelve en política, ese dejó ya de ser pastor. Dejó de ser pastor. Lo que debe hacer es renuncia al pastorado y métete en política, pero no tenga un pie en política, un pie en Washington y un pie aquí. Hay pastores, yo conozco unos cuantos, ¿verdad? Aquí en el Bronx hay uno, sin mencionar su nombre. Usted sabe quién es, ¿verdad? Entonces, entonces todo está predicando el mensaje, una emergencia en Washington. Ay, hermano, perdonen, me llamó el presidente, el próximo domingo sigo predicando. ¿Qué es eso? No, la prioridad de ese siervo es predicar el evangelio. Mira lo que dice, pero ustedes no van a tener poder político, pero van a tener otro poder. Recibiréis poder, sí, van a tener poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué va a acontecer? Ese Espíritu Santo, que ya ustedes recibieron la primicia y les sopló el Espíritu en Juan 21, cuando Él resucitó, tenían parte. Ahora van a ser llenos del Espíritu Santo. Con el empoderamiento era la resurrección, la venida del Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, las Escrituras, se le abren los ojos. Y usted se maravilla, lea el libro de los sellos, usted ve como, esto fue lo que dijo el profeta tal, esto fue lo que dijo, pero usted no lo ve cuando Pedro hablaba en los evangelios. ¿Qué ha acontecido? Que al venir el Espíritu Santo, les recordará, le abre los ojos y pueden tomar las Escrituras y decir, todo eso que dice el Antiguo Testamento, ahora lo vemos claramente. Eso le pasa a uno, hermano. ¿Cuántos de nosotros no leíamos la Biblia? ¿Verdad que usted leía la Biblia antes de que llegue? Usted no leía, de alguna manera leyó la Biblia. ¿Usted entendía? Ni papa. Nada. ¿Y qué aconteció cuando vino el Señor a su vida? Le hizo sombra y le dieron una Biblia. Hermano, yo le cuento la Biblia que me dio mi pastor. Lo primero que me dio una Biblia que parecía un diccionario, era la más barata, claro. Parecía un diccionario. Oh, pero yo llegué a mi casa y mi mamá me dice a mí, ¿y qué es el libro? Esa es la Biblia. ¿Qué? Se volvió loco, se metió aleluya este hombre ahora, este muchacho. Ahora se arregló la cosa, no, ahora se arreglan las cosas. Porque ahora está el Señor en la casa. Entonces, ¿qué acontece, hermano? Viene el empoderamiento, la resurrección de Jesús, la llenura del Espíritu Santo y las Escrituras. ¿Y qué acontece? Le dice, y me seréis testigo. La palabra testigo significa mártires. Me seréis testigo hasta al punto de ser mártires. Y eso se vio porque ellos murieron la mayoría. ¿Dónde? Primera parte, programa. El programa es este. Número 1, me van a ser testigos en Jerusalén. Fueron testigos en Jerusalén. Ustedes lo ven. En Jerusalén, Pedro es la figura preeminente ahí. Pedro y Juan. Me seréis testigo en toda Judea y en Samaria. Ahí viene el diácono llamado Felipe. Felipe, predicándole a los samaritanos. Y mire la estrategia, hermano. Mire esto. Escuchen bien. ¿Usted cree que solamente las conversiones que nosotros leemos en el libro de los Hechos, esas fueron las únicas? No, había muchas más.
Lo que pasa era que Lucas era selectivo. Lo que pasa era que el Espíritu Santo le decía a Lucas, le dirigía, narra lo que le pasó al etíope. ¿Por qué? Porque el etíope es africano. El Señor no se olvida de la raza negra. El Señor, su corazón es amplio para todas las naciones, era para todo el mundo. El Evangelio quería arropar, y Él dijo, hasta los últimos confines de la tierra. Pedro no podía ir a Etiopía, ¿verdad que no? Pablo no podía ir, Felipe tampoco. ¿Qué hace el Señor? Salva a uno que vive en África, en Etiopía, lo salva, lo bautiza en agua y luego lo envía. Y si usted lee la historia de la iglesia, ahí la reina de los candeces, ahí Dios obró y ahí gente se convirtieron. Hasta el día de hoy en África hay grandes iglesias cristianas en África, aunque hay persecución. Es el Señor, es la estrategia de Dios, es el corazón de Dios, es el amor de Dios hacia el hombre pecador. Y dice también en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Mire esto, le dijo esto. Mire cuáles fueron las últimas palabras de Jesús. Si a usted le pregunta, ¿qué fue lo último que Jesús dijo cuando estaba en la tierra? Usted le dice, hasta los últimos confines de la tierra. ¿Lo ve ahí? Hasta los últimos confines de la tierra. Es impactante, ¿no? Que el Evangelio va a llegar hasta los últimos confines de la tierra. Yo no sé cuántas millas hay de Jerusalén acá, donde Dios me salvó a mí. Pero mire, yo creo que es lejos, ¿no? Me imagino que es lejos. Pero el Evangelio, y usted, y si es de Puerto Rico, y el Señor lo sabe en Puerto Rico, o allá, o acá, donde sea, el Evangelio llegó. Y voy a concluir con esto. Y dice aquí, y habiendo dicho estas cosas, ya se terminó. Eso fue lo último que dijo. Viéndolo ellos, fue alzado. La palabra no se alzó, fue alzado. Un acto soberano del Padre. ¿Entienden, hermano? El Salmo 40 dice, he aquí vengo para hacer tu voluntad, he aquí vengo. ¿Y quién irá por vosotros? Yo iré, el Hijo diciendo, yo iré, yo estoy dispuesto a ir. Y ahora Él viene, cumple. Mi hijo amado, cumpliste la misión. Y el Padre viene y lo alza, mire esto, lo alza. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él subía, Él iba ascendiendo, subiendo. Mira, hermano, esto es una cosa impresionante, hermano. ¿Tiene que ser una cosa impresionante? Ellos están ahí hablando y hasta los últimos confines de la tierra. Y ellos están mirando. De repente Él comienza a subir. De una manera, yo diría lento, si comienza a subir. Subir. Hasta que se desaparece de su vista. Y dice, y ellos están así, miren, la boca abierta. Yo no sé qué están mirando, sí, anonadado. Y se le aparecen dos ángeles, se le aparecen estos seres. He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, claro, son ángeles. ¿Han notado qué aconteció cuando Él nació? ¿Qué aconteció cuando Él nació? Le doy buenas nuevas, ¿verdad? Y aquí ahora, cuando Él se va, ni tenía esto en mente, pero ahora vino el Señor le trajo en la mente para que apreciemos. Le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, ¿saben? Que ha sido tomado, soberanía de Dios en llevárselo, soberanía de Dios en darlo al mundo, soberanía de Dios. Yo pongo mi vida, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la voy a tomar. ¿Ah? Este mismo Jesús, así como ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. Bendito sea Dios. Tenemos que dejar hasta ahí. Nos quedamos puntos suspensivos para continuar.
Que Dios sea muy glorificado, hermano. Lea, amado hermano, lea. Continúe leyendo, porque así usted aprecia más lo que se va a decir. Que la historia es su historia. Y la historia del libro de los Hechos es también la historia nuestra como iglesia. Oremos. Padre, quisiera darte las gracias, muchas gracias, por permitirnos, Padre amado, mirar esto que habla aquí en el libro de los Hechos. Tantas cosas. Yo quisiera poder sondear, yo quisiera penetrar, yo quisiera entender más, pero hasta aquí. Yo te pido, Padre, que por tu Espíritu, porque tú dices, Juan, que la unción del Santo nos enseña, nos instruye. Padre, instruye a los hermanos, a tu pueblo. Ilumínanos, guíanos. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.